con la profesora Lizzy Villalobos, la cual nos va a comentar sobre el turismo como estrategia productiva sectorial en Latinoamérica, los lineamientos de la OMT en el ocaso del siglo XX. La profesora Lizzy, como muchos la conocerán aquí, ¿verdad? Tiene un bachillerato en estudios sociales, máster en historia. Ella es estudiante de doctorado en historia de la Universidad de Costa Rica. Ha publicado sobre historia rural, historia de la sociabilidad, historia del turismo. Se ha desempeñado como docente en la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente desde el 2011. Entre el 2016 y el 2018 laboró además en la sede de Rodrigo Facio, especialmente en la Escuela de Historia en el posgrado centroamericano en Historia. Ha sido investigadora en 2 centros pertenecientes a la Universidad de Costa Rica, el CIJAC, y en el programa de Historia Regional en el CIDICER, estudiando la región norte de nuestro país. Actualmente se enfoca en investigar historia del turismo y contemporánea rural, específicamente las dinámicas transrurales o de globalización rural. Así que le damos la bienvenida a la profesora Lizzy. Muchísimas gracias por participar en la Semana de los Estudios Sociales y puede dar inicio a su exposición. Bueno, buenos días. Muchas gracias, José Andrés. Voy a empezar de una manera un poquito diferente. Vamos a ver 2 videos. Son muy cortos, como de 1 minuto. En realidad tienen que ver con publicidad de carácter turístico. No se escucha. Tranquila, no hace falta. Ok. No tiene audio, entonces son puros, en realidad son sonidos de la naturaleza, no es nada que estén hablando. Voy a compartirles el otro entonces. Hoy, cualquier lugar que visites tiene millones de imágenes online. ¿Voy a viajar a sacar la foto que tienen todos? No, pierdo lo más lindo, poder descubrir, sorprenderme y esa incertidumbre de ser el primero. Por eso, como muchos buscan playas alejadas para encontrar naturaleza, yo busco lugares vírgenes, pero de redes sociales. Y existen, pero hay que buscarlos. Quizás mañana ya estén llenos de fotos, pero mi lente y yo vamos a ser los primeros en mostrarlos, y ese momento va a quedar para siempre. Bueno, entonces ahora vamos a continuar. Piensen nada más ustedes en las condiciones que tienen en común esos 2 videos que vieron por ahí. En realidad, la propuesta de ponencia que estamos planteando acá tiene que ver con un proceso un poquito más amplio o más largo, que es el desarrollo de la investigación de tesis doctoral. El proceso que se ha venido siguiendo, bueno, pues tiene etapas, y una de esas etapas es entender cuáles son esas relaciones que se dan, digamos, local-global. Entonces, un poco la idea que quiero desarrollar acá es que no solo ustedes vean, bueno, en qué están trabajando los profesores, que es un poco lo que ustedes querían saber, sino cómo lo hacen, y que al mismo tiempo esas herramientas pues les funcionen a ustedes, no solo en materia teórica, conceptual, sino también metodológica, para entender que la historia es algo muy, muy amplio, ¿verdad? Que hay muchísimas posibilidades para trabajar historia. Entonces, bueno, como ya lo planteó, lo presentó José Andrés,
titulación de esta ponencia es el turismo como estrategia productiva sectorial en Latinoamérica, los lineamientos de la OMT en ese ocaso del siglo XX. Estudiar el turismo desde la historia, bueno, ¿por qué? ¿Y para qué? ¿Verdad? Si ustedes notan cómo funciona la estructura económica, al menos de Costa Rica en las últimas décadas, el turismo, más o menos a partir desde el 93, asume un rol fundamental dentro del Producto Interno Bruto de este país y supera la entrada de divisas por otras actividades económicas como productivas, como habían sido las tradicionales de carácter más agropecuario, ¿verdad? O agrícola, como el café, como el banano, etc. Eso no es, digamos, un elemento excepcional o que solo sucede en Costa Rica, sino que también está generándose en otros espacios. Ahora, entonces, estudiar ese turismo desde la historia nos permitiría entender mejor dinámicas productivas. ¿En medio de qué? De cambios que se estaban generando de modelos económicos. Es decir, un modelo que venía gestionándose en América Latina desde mediados del siglo XX, que empieza a entrar en un proceso de crisis alrededor de los años 70 y que nos comienzan a trasladar a los países latinoamericanos a partir de la década del 70, finales de los 70 y con más fuerza en los 80, hacia otra dinámica, hacia otro modelo económico que nosotros conocemos desde la perspectiva histórica como un modelo neoliberal. Ahora, también coincide ese periodo, esa implantación de ese modelo con una serie de condiciones de lo que digamos, conoceríamos como globalización contemporánea. Entonces, esta globalización que se genera a partir de finales de los 70 y que pues va a tener el periodo de muchísimo más empuje, de más, digamos, búsqueda de incorporar países durante los años 80 y 90. Eso implicaba entonces procesos de transformación que ajustaran los países a las directrices y necesidades de la globalización, tanto en materia económica como política y sociocultural. Entonces ahí entramos también en una delimitación de carácter temporal, junto con el punto 1 que está en esta diapositiva. Ahora, el asunto de introducir el turismo en las diferentes comunidades, espacios, etcétera, de los países latinoamericanos también implicó formas de gestionar la relación sociedad-naturaleza, la relación interna de las comunidades, la relación de las comunidades con aparatos institucionales, el entorno, etcétera. De manera que hay resignificación de espacios, pero también resignificación de pueblos. Entonces eso nos permite alimentar también una problemática que hay que entender cómo eso se gestionó, por qué se dio y cuáles actores estuvieron involucrados en ese proceso. Y luego entender condiciones que fueron imperantes durante décadas, ¿verdad? Que involucraron estímulos para que esa actividad turística se generara. ¿Cuáles son esos resultados que se dan, ¿verdad? ¿Cuáles elementos se han dado o han sucedido alrededor de ese fenómeno que ya viene gestándose desde principalmente los 80 hasta la actualidad? Y otro elemento que también es un justificante, pero añade un aspecto al problema y además nos permite gestionar la interpretación espacial, es el tema de analizar si realmente lo que pasa en Costa Rica es algo excepcional o en realidad somos uno más del montón, por decirlo de una forma bastante popular, que está involucrado en este fenómeno de transición hacia el turismo como uno de los bastiones de la economía nacional. De manera que se parte de 3 bases teórico-conceptuales o de enfoques desde la historia global. Acá hay una alusión corta a los trabajos de Sebastián Conrad que nos permite entonces entender u observar las realidades que son locales, ¿verdad? Pero como fenómenos que terminan conectándose con procesos de más amplio alcance, que son procesos globales, que no son necesariamente excepcionalidades, ¿verdad? Esto nos remite a una serie de relaciones que van a trascender el ámbito de lo nacional. Entonces terminamos comprendiendo o tratando de comprender
cómo se gestionan microhistorias de lo global. Es decir, cómo lo local se nutre de lo global y cómo asimismo lo que pasa en los espacios locales termina de reestructurar lo que se genera a nivel global. En materia de historia del turismo, hay amplia cantidad de trabajos desde diferentes vertientes de la sociología del turismo, de la antropología del turismo, que nutren la historia del turismo. La historia del turismo en Costa Rica, al menos, no ha sido tan ampliamente trabajada. Algunas alusiones hacia procesos históricos se han hecho desde, por ejemplo, el CIAC, en su momento Juan José Marín, Ronnie Viales, hay algunos trabajos de Edgar Blanco. Hay algunos trabajos recientes sobre un poco la forma en la que se fue construyendo institucionalidad turística de Esteban Romero, que es la tesis de licenciatura, pero nosotros acá nos interesa saber con cuál concepto podemos interpretar el turismo como un eje que implica multiplicidad de factores que permiten hacer, por ende, una serie de investigaciones desde diferentes aristas. Entonces, el concepto proviene de Agustín Santana, que es más que todo un concepto desde la antropología, que permite entenderlo como ese movimiento de personas hacia sitios que son fuera de su habitual espacio cotidiano, ¿verdad? Entonces, implica una serie de elementos de carácter vinculados a los viajes, las motivaciones, las expectativas, los espacios que acogen a los visitantes, las instituciones que median en eso, y además nos permite interpretar esos impactos, esas visitas, ¿verdad?, en todos los ámbitos. Y además está el tema de las políticas públicas, que es otro elemento teórico fundamental. Entonces, políticas públicas entendidas desde una perspectiva de análisis cognitivo de la política pública. Y eso significa que es entender los marcos cognitivos y normativos que se van a ir constituyendo en sistemas de interpretación de la realidad, ¿verdad? Eso hace que se sitúen los distintos actores públicos y privados en ciertas condiciones. De manera que el acento va a tener fundamental énfasis en comprender las argumentaciones y los valores que van a ir definiendo una visión de mundo que se refleja en cómo se construyen políticas públicas. ¿Por qué eso es interesante? Porque cuando nosotros retratamos, estos son solo algunos casos, obviamente podría hacerse un mapeo de muchos más países, pero cuando nosotros retratamos casos latinoamericanos nos damos cuenta que efectivamente la evolución del proceso de inserción en la dinámica turística que tienen los países latinoamericanos está completamente anclado a las iniciativas que vienen desde las instancias de carácter multilateral, en este caso la Organización Mundial del Turismo, y respondiendo también a fenómenos de carácter global o fenómenos que se están generando en Occidente asociados a transformaciones de modelo económico. De manera que discursos como liberalización de mercado, democratización a partir de los años 80 se asocian, y conservacionismo, por ejemplo, o sostenibilidad en los 90 se asocian con toda la manera en la que se va a ir construyendo no solo legislación, sino en la que se van a ir generando políticas sectoriales. ¿A qué se refiere el asunto de política sectorial? Es pensar ya el turismo como uno de los bastiones o de los sectores productivos básicos desde la necesidad de generar riqueza para los diferentes países. Entonces, en el caso de Costa Rica, podemos ver ahí como comparativamente, ¿verdad? Costa Rica, México, Argentina. México es uno de los principales focos de desarrollo turístico a nivel latinoamericano, digamos, regional. Si vemos en la primera columna, que tiene que ver un poco con la trayectoria, los países centroamericanos, a excepción de Costa Rica, no tenían un desarrollo institucional realmente claro en materia turística antes de los años 90. Es decir, habían algunas iniciativas, pero las condiciones de inestabilidad política y social generaron muchos problemas para que eso se observara como una posibilidad real. Por eso no tenemos ahí tan en evidencia ese desarrollo. En el caso de Costa Rica hay desde el 31 hasta el 55 el papel que juega la Junta de Turismo, y en el 55 se institucionaliza a través de esa figura del ICT, que al fin y al cabo pues es una institución autónoma, ¿verdad? A diferencia de otros países del continente donde lo que se genera es ya una dependencia directa del Poder Ejecutivo, que es un ministerio
asociado con el turismo. En otros países el desarrollo es un poco más temprano, es decir, la trayectoria es más hacia atrás, asociado también con la dinámica o con la incidencia que tenían sus relaciones con Europa. Entonces hay algunos estudios que se han hecho ya, por ejemplo, para Argentina y nos permiten ver cómo hubo etapas, una etapa de origen, una etapa de democratización del turismo, inclusive con leyes muchísimo más, digamos, tempranas que las de los otros países del continente, y también en el caso de Perú. Ahora, la Organización Mundial del Turismo se creó en 1974, de manera que todas estas iniciativas fueron muy de carácter local. Todavía no había como una visión global al respecto de qué hacer. La segunda columna nos permite ver cómo es ese proceso sectorial. Implica desde la creación de aparatos legales o de legislación al respecto, por ejemplo en Costa Rica en 1985 con la Ley de Incentivos Turísticos, o en otros países con algunos elementos legales como la Ley Federal de México, el proceso, digamos, de constitución de algunas instancias ya asociadas al sector público, secretarías de turismo, Ministerio de Industria y Turismo en el caso de Perú, las leyes de incentivos turísticos en los países centroamericanos, ¿verdad? Eso nos permite entender que para los años 90, en realidad lo que tenemos es un proceso que va paralelo en todos los países, donde los estados concretamente están canalizando las propuestas que vienen desde la Organización Mundial del Turismo para alejarse ellos de la intervención directa, en el sentido de no hacer actividades como tal programadas desde el aparato público, sino estimular a través de incentivos tributarios, privatización de antiguas corporaciones turísticas, etcétera, el turismo para generar la opción de trabajo desde el sector privado. Es decir, el Estado se limita a generar la seguridad tributaria que necesitan los productores de turismo privado a partir de ese periodo de los 90. ¿Cuáles eran esos lineamientos de la OMT que fueron fundamentales para generar ese cambio? La Declaración de Manila de 1980, pues es la declaración es producto de la reunión que se da en Filipinas entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre del 80 y estuvo enfocada en tomar el turismo como una actividad fundamental dentro del quehacer contemporáneo. Se habla inclusive de que el turismo es el resultado de esa estabilidad laboral que se está generando, apela a esa estabilidad laboral con vacaciones pagadas y descanso, ¿verdad? Que generan una serie de nuevos consumidores diferentes, que son consumidores de experiencia. En el caso del documento de Acapulco, es muy interesante porque se enfoca en plantear que los estados debían educar a la población para aprender a ser turista y a recibir turistas, requiriendo la acción conjunta de órganos legislativos, de medios políticos, de empresas turísticas, de organizaciones sindicales, que por ejemplo aquí no sucede, del sector turístico asociativo, de medios docentes y de medios de información. Eso significaba que había que organizar políticas estatales con el acercamiento a los diferentes actores sociales. Luego, en el caso de la Declaración de la Haya, ahí ya hay un clarísimo discurso a fomentar esa idea de globalizar a los países a través del turismo. Entonces, se habla de que el turismo es el sinónimo de calidad de vida, un poco lo que ustedes vieron en ese par de videos al principio. ¿Por qué? Porque en la medida en la que una persona puede viajar más lejos o por más tiempo de su lugar habitual, eso significa que esa persona tiene estabilidad económica, es estable como trabajador y es estable como consumidor. Y además planteaba que el turismo era como una especie de panacea porque le daba a los países estabilidad, ¿verdad? Al país receptor le otorgaba estabilidad. Si no nos vamos al punto del Foro Internacional de Cádiz, en realidad lo que tenemos es la expansión de ese proceso, ¿verdad? Se habla de que el turismo ya es un fenómeno global, que va a crecer fuertísimo durante los 20 años siguientes y que por eso las autoridades públicas no tienen nunca, y lo cito textual, nunca invadir el terreno operacional y en especial del sector privado. El sector público se debe dedicar a facilitar las operadoras privadas. Ahí es cuando nacen
o se fortalecen en los diferentes países del continente una serie de leyes de carácter tributario que permiten exenciones o perdones a las empresas turísticas. Y además, la Cumbre de Río y la Agenda 21 nutre lo que se llama la Carta del Turismo Sostenible de 1995, perdón. ¿Por qué? Porque comienza a utilizar toda esa discusión que se generó a partir de la Cumbre de Río y la Agenda 21 sobre degradación ambiental para sostener que el turismo debe ser precisamente amigable con la naturaleza, amigable cultural y humanamente, ¿verdad? Con las comunidades locales. Y entonces comienza a utilizar todo ese discurso de sostenibilidad. Aquí ustedes tienen un par de citas al respecto de toda esa cuestión, de la manera en la que se fomentaba por las distintas instancias y cómo entonces se construye la idea de lo que es ese nuevo consumidor. Es un consumidor de experiencias. Habría que pensar hasta qué punto en la crisis actual, que sería interesante también verlo de forma comparativa, tenemos ese tipo de recursos, ¿verdad? Estabilidad laboral, vacaciones pagadas en medio de toda la precariedad laboral que se está dando, y aún así nos siguen hablando de que el turismo es la base del bienestar de buena parte de la sociedad, ¿verdad? Aquí tienen también otro de esos elementos que les mencionaba, esto sobre la Declaración de la Haya, donde precisamente se establece el mapa a seguir para los países, cómo tienen que ir ajustando sus economías al turismo. Conclusiones preliminares. Bueno, en medio de la crisis, y ustedes lo vieron por ahí en estas citas anteriores, puedo devolverme un momento. Cuando comienza a hablarse en la Declaración de Manila del turismo, se habla de que funciona para contribuir en esa implantación de un nuevo orden económico internacional, que supuestamente elimina ese desnivel económico entre países desarrollados y países en desarrollo, que además servía para fomentar la cooperación en medio de la tensión internacional. Es decir, a finales de la Guerra Fría, en medio de, por ejemplo, una Latinoamérica envuelta en dictaduras, envuelta en guerras civiles, el discurso del turismo comienza a manejarse como una manera de paliar situaciones políticas difíciles y que en la medida en la que se democraticen los países, el turismo va a venir a generar muchísimo más bienestar a la población. Se implantan una serie de estructuras o modelos ya en los 90 que tienen mucho que ver con lo que se llama el turismo del PPT. El modelo PPT es el turismo para pobres. Es decir, generar políticas de llegada de personas hacia comunidades que requieren precisamente de mejorar sus condiciones económicas, pero muchas veces esas comunidades ya tienen una situación de vulnerabilidad económica precisamente creada por ese cambio de modelo que las fue, digamos, dejando excluidas y marginadas, de manera que tampoco va a paliar la situación. Hay una serie de estrategias que se implantan, como el modelo Balear o de las Islas Baleares, es un poco lo que ha estudiado Alen Cordero o Ernest Cañada, que es ese tipo de gran empresa hotelera que empieza a llegar a ciertas zonas, principalmente de Centroamérica y el Caribe y en algunos lugares de México, que reproducen esa dinámica de mega hotel, de todo incluido, etcétera, que más bien lo que hace es utilizar los recursos de la zona, precarizar el trabajo y generar problemáticas a largo plazo con las comunidades, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que lo que se profundizan son las vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque terminan insertando a los países, principalmente países con poca diversificación productiva, ¿verdad? Terminan siendo algunas zonas de esos países sumamente dependientes del turismo. Y vean que pues esta tesis empezó a trabajar mucho antes de que pasara esta situación del COVID-19, pero más que nunca estamos dándonos cuenta que efectivamente depender del turismo como actividad exclusiva es profundizar las vulnerabilidades de las comunidades y de los diferentes actores, principalmente los actores de pequeños y medianos, digamos, pequeños y medianos empresarios turísticos o trabajadores turísticos que están sumamente precarizados. Entonces, ¿para quién terminaban siendo esos estímulos? Esos estímulos muchas veces fueron cooptados por esos grandes inversores que tenían desarrollos turísticos en diferentes países. ¿Cuáles son las excepcionalidades que encontramos? En realidad, Costa Rica, con todo y su CTS, su certificado
CST, perdón, de sostenibilidad turística, en realidad es simplemente un elemento que se construye para poder ajustarse a los requerimientos de un mercado a nivel global de experiencias. Eso es el certificado de sostenibilidad turística en realidad en el 96. Es lo mismo que están haciendo muchos otros países para poder anclarse en esa dinámica. Y bueno, imaginarios generacionales que se van insertando en esas políticas de dimensión global. Tiene que ver con que mucha gente, muchas personas, generaciones completas, se han tragado todo este discurso de que hacer turismo es precisamente sinónimo de bienestar, ¿verdad? Y vean lo curioso, lo particular. Muchos de los créditos que se generan en algunas instancias financieras son para que la gente viaje. Es decir, no hay estabilidad económica necesariamente y aún así nos han vendido esa visión de la experiencia turística como fundamental al punto que se convierte en una necesidad básica de la población. Y el utilitarismo de la naturaleza y la diversidad cultural lo que ha generado es una explotación de los recursos bastante interesante porque hasta muy recientemente, es decir, después de que comienza el siglo XXI, comienza a problematizarse y se generan algunas iniciativas en América Latina de turismos un poco más responsables, buscando la diversificación de comunidades, pero son dinámicas muy poco apoyadas realmente por los aparatos institucionales. En algunos países, por ejemplo, en algunos casos de Argentina, sí lo son, pero si nos vamos a Costa Rica, no necesariamente, ¿verdad? Entonces, lo que se habla a veces es un poco de vender esa experiencia única que ustedes vieron en los videos, donde la naturaleza es una naturaleza y que prístina, digamos, que aún no ha sido invadida por el ser humano, donde las condiciones de los países que vimos, que fueron Costa Rica y Argentina en los anuncios, son países económica y fiscalmente desbordados, ¿verdad? Con problemas económicos fuertísimos, con problemas sociales fuertes. Por ejemplo, no sé, difícilmente se habla de la situación que viven las mujeres que viajan solas, por ejemplo. Entonces, hay muchos elementos que lo que crean es un imaginario idílico para precisamente explotar el recurso de la naturaleza y la diversidad cultural, no por querer realmente mejorar las condiciones y conservar, ¿verdad? Sino por hacer una explotación económica de ese bien. A eso se refiere el asunto de utilitarismo. Y eso sería un poco. Muchas gracias.